Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes Desafíos, yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Josué capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana muy especial, quiero que juntos hablemos de este desafío que Josué enfrentó, el muro de Jericó. Y para ello yo quiero que juntos aprendamos de la obediencia y la confianza. Estos dos elementos que van muy de la mano, obediencia y confianza. Hoy nos estudiamos este momento tan especial, tan histórico para el pueblo de Israel, y que hasta el día de hoy nosotros hemos aprendido esta historia en escuela dominical, en alguna clase bíblica, algún discipulado, puesto que este fue un desafío tremendo que Josué iba a tener, puesto que Jericó estaba muy protegida. Estaba muy protegida y aparentemente, humanamente, era algo imposible de penetrar, mucho menos de derribar. Pero Dios vino y da esta palabra, da esta promesa a Josué, que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Sabes? Esto nos deja ver que Dios habla, y cuando Él establece una promesa, tú y yo debemos de creerla, tú y yo debemos de ser la nuestra, tú y yo debemos de movernos en fe tras esa promesa, esa palabra que Dios ha dicho. Sabes, es tan interesante que Jericó era una de las más antiguas ciudades del mundo. Se menciona por primera vez en Números 22:1. Las murallas de esta ciudad fortificada abarcaban alrededor de 4 hectáreas de terreno. Era algo enorme, era algo gigantesco. La estrategia no convencional que nosotros vemos aquí en los versículos del 8 al 15 era demasiado peculiar, era algo muy importante que incluía caminar en silencio y esperar. En realidad esto lo iban a repetir día tras día y no iban a haber resultados en el momento. Pero esto aparentemente era algo sin sentido, era algo que quizás los israelitas no entendían, pero que debían de hacerlo. Sabes, muchas veces nosotros no entendemos completamente lo que Dios nos manda a hacer. No dimensionamos completamente lo que Él va a hacer a través de nuestra obediencia. Sabes, cuando Dios establece algo, cuando Dios nos da un mandato, cuando Dios nos da una promesa, tú y yo debemos de obedecerla, tú y yo debemos de hacerla nuestra, aunque muchas veces no lo entendamos. Si Dios nos ha dicho que Él tiene grandes planes para nosotros, pero quizás estamos pasando adversidades, problemas, pruebas, no significa que Dios ha mentido, no significa que Dios no ha cumplido, significa que es un proceso necesario que debemos de pasar para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Sin duda la obediencia debe de ser un elemento muy importante, y lo fue para Josué, y el pueblo lo experimentó en unidad, en confianza. Y este es el otro elemento: no solo se necesita obediencia, sino al ser obediente necesitamos confiar en Dios, necesitamos confiar que Él tiene el control, necesitamos confiar que Él es el ser más sabio que existe. Y por ello, esta estrategia que vemos aquí, que Dios le da a Josué y luego Josué se la comparte al pueblo, que incluye el silencio, que incluye el rodear, que incluye tantos elementos que no eran lo común, pero que al final Dios tuvo la razón. Al final Dios mostró su poder, su misericordia y su fidelidad.
Sabes, es tan importante y tan interesante que a veces no se necesita hacer mucho ruido. Cuando tú y yo pensamos que Dios va a hacer un milagro, a veces pensamos que se necesita con urgencia una oración con un volumen muy fuerte. Se necesita muchas veces quizás que venga una persona externa, una persona que tenga un cierto o gran grado de liderazgo, reverendo, etcétera. Y pensamos que todo se centra en lo externo, más sin embargo, lo que se centra y donde se centra el poder de Dios, su gracia, su misericordia, es en realidad en la confianza que tengamos delante de nuestro Dios. Tú y yo podemos orarle al Señor, pero lo podemos hacer sin confianza. Tú y yo podemos congregarnos, llamarnos cristianos, pero si no tenemos obediencia, no tenemos nada. Lo que marcó el ministerio y el liderazgo de Josué fue lo obediente que fue delante de Dios, aunque quizás no entendía lo que iba a suceder a plenitud, aunque quizás no entendía el método de parte de Dios. Lo que marcó la diferencia en el liderazgo de Josué fue la confianza que tenía plenamente en Dios. ¿Y sabes qué dice el versículo número 5? El muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios lo había prometido que el muro iba a caer. ¿Y sabes qué sucedió? Así fue. El muro cayó por la confianza y por la obediencia que tuvieron delante de nuestro Dios, porque ahí manifiesta su poder. Pregúntate tú en esta mañana y juntos podamos respondernos, ¿qué tan obediente estamos siendo a Dios? A lo que Él te está llamando, a lo que Él te está ordenando, que tanto tú y yo estamos teniendo esa confianza plena en Él y nos estamos moviendo en su voluntad. Si no lo estamos haciendo en esta mañana, tú y yo podemos comenzar a hacerlo y mantenernos firmes, porque las promesas de Dios y sus mandatos son de bendición para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga en este día.